Gracias. ¿Usted pensó como creyente pasar toda su vida en una iglesia? Tenemos que pensarlo porque lo único que nos va a dejar para el futuro es estar junto con el Señor. Muchos toman la parte espiritual de la iglesia como una emergencia, llaman al cura, al pastor, al curandero, el que da más resultados se queda. Pero el Evangelio, el reino de Dios, es un reino aparte. Somos gente, Dios dice que somos especiales para Él. Y después de todo no nos queda otro recurso, yo lo he pensado. No puedo pelear con Dios, no voy a vivir para vivir más que los demás. Tengo mi tiempo limitado y tengo una eternidad por delante. ¿Qué me conviene? Entonces es interesante y voy a hablar sobre un anciano en la Biblia. Hay muchos ancianos que nos han dejado muchas cosas lindas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero Pedro es un hombre que está por morir. Y Pedro está bien, uno toma como referencia un apóstol, pero yo me pregunto dónde predicó Tomás, dónde el resto de los apóstoles no se los menciona. Sin embargo, todos los que somos creyentes nos parecemos mucho a Pedro. Tenemos impulsos de fe, tenemos caídas y levantadas, porque en realidad todo se mastica y se traga en el hogar, en casa. Es cómo tratamos nuestra vida espiritual en casa. Porque imagínese, usted hace un programa para venir un domingo, yo predico 45 minutos, una hora, no le alcanza. Entonces, como hemos visto creyentes temporales, quiero hablar del tema. También hemos tenido obreros temporales en la iglesia, que por una época creen que es fácil servir al Señor en todo y se embarcan en ser maestros, ser diáconos, ser esto, quieren abrir un anexo y pronto se dan cuenta que no pueden. Entonces, los ministerios que la iglesia maneja, nuestro deseo es que sean para siempre. Por lo menos tengan tiempos, porque hay personas que pronto dicen, yo quiero enseñar a los niños, y a los 3 meses están diciendo, Nito, te dejo la clase porque ya no puedo. ¿Hace cuánto que estás con escuela bíblica? 11 años. A eso me refiero. Hay diáconos que me dijeron, no quiero más. Porque tengo otras cosas. Ahora yo me pregunto, ¿qué otras cosas en la vida puede suplantar la gloria después de la muerte? ¿Qué otra cosa? Aparte no le pedimos 8 horas de trabajo. Entonces busqué, Pedro está por morir, él lo confiesa, escribe 2 cartas y dice, les escribo para que cuando yo no esté, ustedes sepan qué hacer, porque la experiencia como pastor me ha demostrado a mí que muchos anexos se cierran porque el pastor no tiene ánimo de seguir, porque tiene 2 o 3 maestros que dejan, y nosotros queremos una iglesia sólida, donde preparamos la generación que va a venir. Ojo, hay que prepararse para la generación que viene. Ya no es la misma
que la que conoció cuando usted conoció el Evangelio. Nosotros tenemos gente de 40 años en la iglesia, 45, que ellos nunca se han sentido que no están trabajando. Yo mencionaba en el otro mensaje, la hermana Betty, por ejemplo, que hace más de 40 años que está con nosotros. Ella ve 3, 4 mujeres que no tienen nada que hacer y hace un culto de oración. Quiere decir que yo voy a trabajar en lo que, si quiero trabajar, primero para ser pastor hay que ser llamado. Es un riesgo tratar de aconsejar al pastor, o yo haría esto, yo haría lo otro, o irme porque estoy desconforme. Si usted se va a encontrar disconformidad en cualquier parte del mundo. Entonces, es necesario tener una visión de vida con la iglesia. Yo voy a morir para siempre. Voy a morir el día que muera, me voy con el Señor y se terminó, esto se termina. Y me gustan los ancianos que han vivido su juventud con el Señor y mueren en el Señor, porque esto es la viña, hermano. En la viña hay obreros y está el encargado de la viña. Jesús lo describió. Entonces también dijo que faltan obreros. Falta gente que traiga otra gente que se va a morir, posiblemente este bicho que está andando en el mundo, no sabemos si yo estoy mañana o no estoy. Esto es cuestión de lo que pasa. Ahora, como creyente yo debo de apreciar lo que tengo, porque a mí me hace la vida en mi casa. Por eso voy a leer algunos pasajes del libro de 1 Pedro, porque Pedro se está despidiendo. Se está despidiendo. Entonces, habla de los deberes conyugales, una buena conciencia. Les dice a la iglesia, porque esto ya no es la iglesia de Pentecostés. La iglesia de Pentecostés fue un furor, hubo todo eso, pero pasaron los años. No busqué qué edad tenía Pedro más o menos cuando lo ejecutaron, pero Pedro pasó toda su juventud, era cuarentón cuando se convirtió, y ya tiene 70 y pico, está por morir. Él pasó sus palizas, sus crisis, y ya la iglesia estaba disipada por todas partes. No es la iglesia del viento recio, es la iglesia de problemas. Es interesante entender, porque siempre hay creyentes que reclaman que repartamos los bienes, todos somos uno. Cada uno cuidamos nuestros bienes porque este país es complicadísimo. Y dice Pedro, finalmente sé todo de un mismo sentir. Usted siente que pertenece no solo a Jesús su vida, sino que también pertenece a una iglesia. ¿Sabe la incertidumbre que tiene un pastor cuando alguien se convierte y uno lo ve que cambia y se transforma? El día de mañana ver que se va. Para la gente es fácil decir, ay, allá me voy porque por esto, porque estoy cansado, que no sé, cansado de qué, de la vida espiritual. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés estaba cansado, mi presencia irá contigo y te dará descanso.
Así que no es cuestión de que yo doy 1 hora por semana a la iglesia, si hago algo, o si vengo, ofrendo, diezmo. Si usted diezma, está colaborando con el reino de Dios. Hemos visto gente que viene temporalmente a la iglesia mientras salga del problema. Ay, arreglamos, no nos divorciamos. Bueno, ¿y ahora qué? Si no sigue con la iglesia, volverá a lo mismo. Con el tiempo volverá a lo mismo. Entonces tome la iglesia para siempre, así como yo acepto a Jesús para siempre. La Biblia dice que retrocede no agradará a mi alma. Usted no puede ser hoy creyente, cambiado, transformado y mañana volver a ser mundano. No puede, no está dentro de los planes de Dios y tampoco que le conviene si usted ya conoció el pecado. Volver otra vez a los problemas de antes, ¿pero para qué? Encima cumplimos años. Y todas las propagandas de medicina en televisión dice, cuando tenga 40 años le va a pasar esto. Nos dan un aliento bárbaro. Hola, Walter. La pasó fea. Le dio un poco más de compresión del dolor humano, ¿no? Así que gracias por las oraciones que ustedes han tenido. Algunos se han ido, parientes de creyentes. Esto es un problema que solo Dios sabe. Dice que seamos de un mismo sentir, compasivos. No perdamos la compasión. Yo no doy gracias, no agradezco a nada al virus porque ha causado destrucción. Pero todas las lecciones difíciles enseñan. Seamos compasivos, hermano. Con el que sufre, con el que ore, tiene la autoridad, ponga sus manos, ore por él en el nombre de Jesús. Ya es un obrero. Si usted hace eso en la calle, en su barrio, en su vecino, usted ya es un obrero. Ya está trabajando para el Señor. Dice, sean compasivos, amando fraternalmente, como hermanos. ¿Usted ama a su hermano? Algunos no se pueden ni ver en el mundo, ¿no? Pero dice, misericordiosos, amigables. Tener amigos. Usted puede tener amigos en la calle, pero tener amigos en la iglesia es mucho mejor. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis, ¿qué? Bendición. Si alguien lo maldice, cierre la boca, no diga nada. Si usted maneja auto y hace una mala maniobra, seguro que lo maldice. ¿Vio que las motos hoy lo pasan por la derecha? Y uno no los ve porque siempre quiere que lo pasen por este lado. Yo casi aplasté a 2 o 3. Uno dobla, la moto viene. Hay que tener cuidado. Y recuerdo una mujer que no sé quién hizo mal la maniobra, si ella o yo, pero se acordó de mi mamá, de mi papá, de todos, ¿no? Una mujer que uno diría es respetuosa, ¿no? Y uno que haga silencio. ¿Sabe por qué? Porque acá viene un texto muy interesante. Porque el que quiere amar la vida, hoy la vida está por el suelo,
y ver días buenos. Esto es en casa, ¿eh? Estas cosas pasan en casa. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Qué más? Apártate del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Hermano, tener paz en casa no es barato. Hay que trabajar. A veces ganamos una discusión y perdemos un ambiente de tranquilidad. Yo sigo preguntándome la cantidad de divorcios que hay en el mundo. Si guardaran la paz, discutimos todo el tiempo, pero no se pueden sentar a tomar unos mates. Ahora cada uno tiene su mate. Y ponerse de acuerdo cómo mantener la paz en el hogar. Los hijos son conflictos, el trabajo es conflicto, los caracteres son conflictos. Porque ¿qué puedo enseñarle como yo, como pastor, con una prédica de 1 hora por semana? Si usted vive todo el tiempo en su casa. Por eso lea 1 y 2 de Pedro. Porque Pedro va a hablar de conflictos. Si nosotros nos viene un conflicto y creemos que el diablo está atrás del conflicto, no. El conflicto está porque somos seres humanos. Pero cuando usted consigue la paz, sígala. A veces cerrar la boca es la mejor manera de conseguir la paz. ¿Cómo nos cuesta entre los semejantes? Nunca nos ha pasado, pero ha ocurrido que iglesias se han dividido por la mitad. Porque unos piensan una cosa, piensan en otra, no siguen los consejos de un anciano. Y hermanos, yo quiero que todos seamos obreros. Que hagamos algo por lo que tenemos, porque es ahí donde vamos a pasar nuestro tiempo. Nos ha ocurrido que alguien dice, bueno, yo quiero hacer tal cosa en la iglesia. Y después de 3 meses dice, no quiero más. Quiero decirle que para servir al Señor hay que prepararse. Y si usted va a trabajar con chicos, que nuestra iglesia lo ha hecho hace muchos años, tendrá que prepararse, ser obediente al... Siempre hay un responsable sobre usted. Músicos, hay músicos, tenemos de 11 años, creo que era el baterista que más tenemos. Y nos gusta la permanencia, porque usted dice, sí, yo quiero ser maestro. Bueno, empiezan a enseñarle, y cuando aprendió, se fue. No es que se fue del Señor, se fue de su trabajo. Ahora, yo estoy desesperado, hermano. En el buen sentido, ¿qué es lo que puedo hacer yo más ahora que no hice porque estoy más cerca de mi muerte que de mi nacimiento? ¿Usted cree que yo estoy mirando para ahora? No, yo estoy mirando para después. Porque morir solo sin Cristo o amargado con Cristo, la primera vez que lo digo. Pero no se puede vivir amargado con Cristo. Tenemos tantas cosas para cambiar: el perdón, el tener paciencia, el protegernos. Y mi preocupación es en los hogares. Los hogares. Porque allí se vive la vida espiritual. Los pastores tenemos un tipo de vida que nos autocontrolamos en el trabajo que hacemos. Pero si usted no tiene más responsabilidad que trabajar, criar hijos y todo, haga su culto en su casa. 10 minutos con los chicos y ore el padre, la madre, lean la Biblia.
¿Estas cosas le ayudará a sostenerse? Porque, ¿qué pasa si, porque yo los he visto, y tuvo 20 años, 30 años en las iglesias y después no va a ninguna, está enojado con todos porque por algo se fue, tiene 30 años menos para pecar, pero vuelve otra vez a... No vuelva, hermano, no retroceda. Dice Hebreo, nosotros no somos de los que retrocedemos. Haga mucho o haga poco en la iglesia. Porque a algunos le entusiasma, sí, quiero que Dios me use, me use. ¿Qué quiere que lo use? ¿En milagros? ¿En cosas? ¿Para qué? ¿Para que usted se vea más? No, hermano, mire la calle, cuánta gente no conoce a Jesús. Siguen los consejos de Pedro. Pedro se está yendo. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Qué lindo consejo, ¿no? ¿Cómo se termina una conversación? Cerrando la boca. A veces algunas personas lo hacen como castigo, no le hablan 3 días, porque están ofendidos. Pero la Biblia tiene todas las soluciones. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay cosas que nos enojan, pero que no se oculte el sol hasta que eso no se arregle en el día. Porque por estos pequeños detalles viene la mala convivencia. Yo no tengo problema cuando un mundano que no quiere a Dios tiene una mala convivencia. Pero cuando un creyente conoce a Jesús, se le perdonó todos los pecados, se le dio instrucción, tiene vida eterna, empiece a ser tibio, indiferente. Me preocupa. ¿Cómo va a terminar sus días? En los días de las canas va a decir, sí, yo iba, hacíamos campaña, yo oraba. Quiero poner la idea que si usted quiere trabajar en algo dentro de la iglesia, porque hay gente capaz, prepárese y quédese haciendo su trabajo. Porque nos ha pasado de que hemos armado todo para un año de educación de los niños, porque los niños son los próximos creyentes. Y de tantos que atendemos, ¿cuántos quedan como creyentes? Después los encontramos por allí, ya separados, ya con asuntos delictivos, y uno dice, ¿cómo? Pero lo que se siembra en un niño da resultado con el tiempo. Entonces, ese es nuestro trabajo, no siempre es tan liviano. Pero siéntase parte, como el consejo de Pedro. Pedro, ¿querés ver días buenos? No hables de todo. Algunos creen que porque uno es pastor sabe de política, sabe de esto, yo no sé nada. Cuando la gente quiere meterme en otro trabajo, yo le digo, no, yo ya tengo trabajo. Entonces, no por hacer bien las cosas uno puede hacer todo. Por eso la iglesia está hecha con tantos caracteres distintos. Pero siéntase parte del reino de Dios. Siéntase parte. Cuide su salvación con temor y temblor. Cuídese. Porque yo hago estos cálculos. Usted viene una vez por semana. ¿Qué le puedo enseñar yo si usted en su casa no pone en práctica lo que escucha acá?
La cosa es así, hay que leer la Biblia todos los días. Todos los días. Hay que poner una casa alegre, una casa... En mi casa todo cambia, mi esposa mantiene todo para que haya buen ambiente, porque este mundo es complicado. Y si usted no se rodea de muchos creyentes, muchos amigos creyentes, y la va a pasar peor. Esto es así, no estoy diciendo nada que usted no conozca. Apártate del mal y haz el bien. Busque la paz y sígala. Los ojos del Señor están sobre los justos. Usted es justo. Y sus oídos atentos, ¿a qué? ¿Qué? Oraciones. Atento. Ahora, Dios está atento, pero su voz no la escucha. Pero sí escucha su problema. Usted ve a alguien y dice, ¿cómo te va? No sabe, un desastre. Y el Señor está esperando que le diga que es desastre. Está atento. Es interesante, pero no siento decirlo, que muchos creyentes no oran ni en público ni en privado. Solo hablan con Dios para salir de los problemas. No le dicen que lo aman, no dicen que aman a los hermanos, que aman las almas para que no se pierdan. Y se quedan estancados y ahí llega el aburrimiento. Y ahí llega el estancamiento. Entonces hay que darle actividad al Espíritu. Ser salvo, uno recibe a Cristo, pero después tiene que trabajar con su carácter. Y es interesante lo que sigue diciendo. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad al Dios Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Niega Pedro las aflicciones? ¿Niega los problemas? No los niega. El problema es que creer que porque yo soy creyente, a mí ciertas cosas no me va a pasar. Le está diciendo que el mundo va a estar en su contra. Pero a veces no es el mundo, somos nosotros los que estamos en contra nuestro. Entonces, tengamos en cuenta, como dijo Pedro, cuando yo me vaya, no se olviden de estas cosas. Entonces paso una página más, segunda Pedro, porque son dos cartas muy interesantes. Espero que esta semana usted las lea detenidamente como devocional. Dice Pedro, y saco algunos versículos, vosotros también poniendo a toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Virtud es hacer algo. O colaboro, o hago virtud, una virtud. Muchos tienen la virtud de estar en la puerta, saber saludar a la gente,
otros tienen la virtud de servicio. No todos son llamados a ser pastores. Yo no creo que llega al 1% en el mundo los llamados a ser pastores. Y no es un trabajo regalado. Es una exigencia de parte de Dios y yo no soy empresario hoy, mañana pastor, dejo el pastor y hago lo otro. No. O nos morimos de hambre o seguimos. Y ese fue el principio. Por eso cuando a veces aparece algún anexo por así, dice, pastor, yo quisiera... Bueno, tenés respaldo, tenés espalda para poder hacerlo, tenés mensaje, te llamó Dios a hacer eso. Porque por eso se dividen las iglesias. Ah, a mí no me usan. Hermano, cuando yo quería que Dios me use, vivía al lado del pastor. Él era un americano, no entendíamos la parte argentina, pero estaba presente, estaba ahí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Y como tenía un llamado, lo primero que me preparé es saber la Biblia, porque un pastor no puede predicar solo la salvación y quedarse ahí. Tiene que predicar un poco más. Entonces dice que agregue a la virtud conocimiento, que es lo que hace escuela bíblica, exploradores, misionerita, enseñarle a sus hijos lo que no le enseñan en el colegio, lo que no les enseñan en la casa, porque hoy criar hijos es más complicado. El celular es el más tiempo que pasan con el celular que con los consejos del padre y la madre. Y dígame si no es así. Ya hay enfermedades del celular. Hay enfermedades. Dice, al conocimiento, dominio propio. Se va a enojar, piense 2 veces por qué se va a enojar. En serio, hay gente que nos hace enojar. O nos falta el respeto. No digo dentro de la iglesia, pero afuera. Dominio propio. Ay, no puedo, pastor, ore por mí, porque... Dominio propio. Domínese usted. Usted es el propio enemigo. Si no, haga un cálculo como cuando tiene una falla, cuando maneja. Cómo es que algunos se enojan porque usted hizo una mala maniobra o yo la hice. El dominio propio en esos casos es cerrar la boca. No importa que pierda, pero es más honorable perder algo, pasar por culpable, que defenderse. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Entonces, al dominio propio hay que agregarle paciencia. Paciencia. Porque si no viene la ansiedad. Todos somos atacados por la ansiedad. Hay que hacer un plancito. A la paciencia, piedad. ¿Por qué habla a otros de Cristo usted? Pues tiene piedad. A mí me preocupa mucho que tanta gente, según la doctrina de la palabra, no vaya al cielo. Nosotros mandamos a todos al cielo. Se murió un vecino que jamás abrió una Biblia y como tenemos simpatía con él, decimos, bueno, está en el cielo. Pero ¿quién puede garantizar eso? Nadie. A lo menos que no sea aprobado y haber aceptado al Señor. Yo siempre tengo la esperanza que Dios sea más misericordioso de lo que yo lo entiendo.
Por eso habrá juicios también en el Apocalipsis. Los buenos y los malos serán juzgados. Dice que a la piedad afecto fraternal, afecto en la iglesia, entre nosotros. Antes se convivía más, hoy estamos un poco más lejos. Al afecto fraternal, amor. Si estas cosas están entre vosotros y abundan, mire el razonamiento de Pedro. No os dejaráis estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nunca me olvido cuando Carlos Río dio su testimonio. Porque él amanecía en la mañana en una zanja borracho y con una vida de desastre. Ahora, si él olvida lo que Dios hizo, es ciego. No sé si entendemos. Creemos que la salvación es un derecho. No, no es un derecho, es una elección. Y yo debo responder a eso. Dios nos quiere educar, Pedro está queriéndonos educar, y dice, acuérdense de dónde lo saqué. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel, dice, miren, el hueco de la piedra de la montaña donde yo lo saqué, usted era un pedazo de roca, pero yo lo saqué y quiero especial tesoro con ustedes. Pero hermanos, si no nos dejamos que los consejos no nos importan, que la Biblia no nos interese o no nos interese profundizar, es como ir al colegio y no escribir, ir al colegio y no sumar, no restar. El creyente tiene que crecer. Pero en este crecimiento tiene que tener en mente que va a ser fiel hasta la muerte. Porque hubo una corriente en Argentina, la iglesia que tenía mejor música, mejor ruido, mejor profecía, pasaba de una iglesia a otra. No sé qué pasará de la pandemia, pero ame lo que es suyo. Sirva al Señor. Yo estoy obligado a hacerlo hasta que el Señor venga. Los que son misioneros se jubilan a los 65 y dejan en Estados Unidos, pero aquí en Argentina, si yo le digo dejo, porque ya no sabría qué hacer. Y eso le pasó a Pedro. Pedro, mire. Muchas veces la Biblia hay que leerla con pasión. Pero por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No podemos decir que no, los creyentes no caen. Uno puede caer en un error, pero algunos caen en horrores. Y aún así la sangre de Cristo tiene todavía poder para levantarlos. No deje de venir a la iglesia si en algún caso cometió un error, porque sigue siendo usted el Señor. Porque de esta manera os será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es una imaginación de Pedro. Si usted es buen creyente hasta el día de su muerte, se le dará una entrada generosa en el reino de los cielos. No sé qué estaba pensando Pedro. Pero esto es lo que dice.
Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Acá hay creyentes de muchos años que ya saben, ya calculan hasta lo que va a predicar el predicador. Ya saben. Pero dice, se las recuerdo, dice Pedro, para que no dejen de hacerla. Por eso yo no dejaré de recordar estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y estéis confirmados en la verdad presente. Presente. Se convirtió hace 30 años. Téngalo presente hoy. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es bueno tener maestros, porque en el tiempo que Pedro predica, no está la iglesia organizada, no hay muchos maestros, no había cultos semanales. En muchos casos, en Corintios hubo un problema de división, porque los pastores eran itinerantes. Venía Pedro 3 meses y a alguno le gustaba a Pedro. Pedro anduvo con Jesús, Pedro, esto. Después venía Pablo. Y Pablo ya no hablaba de Jesús, hablaba de la doctrina de la iglesia, hablaba de otra cosa. ¿Usted escuchó a Pablo hablar de los hechos de Jesús? A mí me llama la atención, ¿por qué no? Él llama la revelación del Evangelio mi Evangelio, que Dios se lo reveló a él, que coincide con lo que está escrito. Entonces, es importante que tener gente que nos instruya. Usted tiene IET, tiene los maestros. No hay forma de no saber y apreciar lo que a veces no apreciamos. Ahora con el asunto de la pandemia, hay iglesias que estuvieron 1 año y medio cerradas, otras cerraron para siempre, porque financieramente no se pudieron sostener. Otros pastores tuvieron que hacer otra cosa. Y es bueno saber. Yo tengo un culto de martes, culto de jueves, tengo un culto de domingo, tengo donde mandar mi hijo. Si usted no manda a su hijo a que aprenda algo del Señor, y después va a tener que ir a tratar de ayudarlo con un abogado, porque se metió en problemas. Ojo que eso es común ya entre los creyentes. Mi hijo no quiere venir. Y papá, estás careciendo de autoridad. Tenés que traer a tu hijo. Hace planes, habla tranquilo, pero preocúpate. Porque si no, después viene la mala conciencia. Usted los martes en Facebook puede leer lo que escribo. Y la gente que me escribe me pide consejo y algunos están descolocados porque sus hijos, nada de nada. Y el momento de obligarlos, no lo quiero obligar. Mire, usted no quiere obligar a un hijo nunca, porque cuando se queda en casa, él tiene ya quien lo ayude, el celular. Y ahí elige lo bueno y lo malo. Sin embargo, como padre decimos, no quiere. Es muy desesperante eso.
Es muy desesperante. Pero por lo menos cumpla la función, pasándole la salvación a su hijo. Y es un trabajo. El que tiene una familia que sus hijos andan en el Señor y ya pasó el tiempo de la crianza, están con más paz. ¿Usted quiere paz en su casa? Y va a tener que trabajar. Va a tener que trabajar. Yo ya conté que, y hay cosas que yo voy contando como Dante Hebel, un poco lo que le pasó a él. Él tuvo una mala relación con el padre acaba de morir hace unos días, y él contó eso, el momento en que se arregló, que se abrazaron, por el tipo de educación. No somos expertos, qué sé yo, los hijos no vienen con un manual de cómo tratarlos. Lo tendrá que aprender con los consejos de la Biblia. Entonces, el mantener lo que nosotros hicimos, exploradores, misioneristas, escuela bíblica, colabore con ellos, porque es la única, es posible que sea la única oportunidad de que ellos sean salvos, que ellos tengan un encuentro con Jesús. Imagínense la responsabilidad de los pastores. Muchos de los famosos en el mundo de Estados Unidos, como Marilyn Monroe y otras que después fueron un escándalo, fueron a la escuela dominical. Uno de los cantores de rock, no, más fuerte, Presley, Elvis Presley. Él empezó cantando en la iglesia, después revolucionó el mundo con el rock, y los que saben algo de eso, y no sé qué hizo, pero él en unos momentos, hermano, usted es padre y haga todo lo que pueda por sus hijos, yo no lo puedo hacer. Usted escucha 45 minutos de mensaje y con eso se la tiene que arreglar toda la semana en su casa. Pero Jesús dijo algo. Jesús dijo que el Evangelio es como una levadura en la masa. Usted la pone en un pequeño 25 o 50 gramos en un poco de harina, la amasó, la dejó ahí. ¿Dónde cree que el efecto del Evangelio causa más? ¿Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Fuera de la iglesia, no acá adentro. Acá adentro apenas podemos orar unos por otros, todavía con las mascarillas, no podemos cantar, no podemos. ¿Dónde está el crecimiento de la masa? Y como usted trate a su esposa, como la esposa atienda a su marido, como usted eduque a los hijos. Si quiere desprenderse de los hijos, hoy es muy fácil. Cómprele un celular. Tenemos que estar preparados para una nueva generación. Cuando esta generación de este tiempo, los jóvenes, tengan hijos y venga la otra generación, no sé qué tipo de pastor tendrá que tener. Yo quiero que usted tenga tiempo de oración con su familia. Por lo menos ore cuando comen, que sus chicos aprendan a agradecer que la comida no viene del papá, de la mamá, que viene de Dios, que hay agradecimiento. No permita que sus hijos utilicen la boca diciendo barbaridades. La parte de educación de un creyente está en la casa.
está en la casa, vive al lado de su esposa, no se divorcie, por favor. Estoy escandalizado a nivel mundial. No me gusta. Yo prefiero que peleen hasta que se encuentren la forma de resolver el problema y no romper las cosas porque, no sé, estaba viendo televisión a alguien que porque quemó las papas fritas se divorció. ¿Querés ver días buenos? ¿Querés ver días buenos? Mantén la paz en tu casa, no grites. Mi casa, cuando yo era niño había problemas, como todos, sobre todo con el idioma, con la pobreza, con las necesidades, pero no se usaba el grito, el portazo, ese tipo de violencia. La blanda respuesta, quita la ira. ¿Tiene un vecino complicado? Y averigua el día del cumpleaños y mándele una torta. Consejo de Salomón. Dice que la dadivosidad no es la palabra, pero es cálmala ahí, calma el problema. No es el soborno, sino es, me hiciste, bueno, acepta esto. Una buena relación con la vecindad. Nunca haga las cosas por el testimonio, hágalo por Jesús. Porque algunos dicen, pero ¿cómo te va a portar si vos sos así? No, yo lo hago por Jesús. Quiero orar esta mañana, quiero orar. Hay gente que padece, que está triste, que está enferma, que tiene problemas con los hijos. Y yo quiero orar por usted. Pero el que quiere oración debe de orar. Lo digo acá porque quien nos escribió está muy lejos de otro país. Y habían enseñado que había que orar en voz baja para que el diablo no lo escuche. Y yo me sorprendí. Digo, ¿dónde aprendiste eso? Cuando la Biblia dice, clama a mí. Tenía miedo que el diablo escuche. ¿Cómo hacer, cómo orar? Dice, para que el diablo no me escuche. Si el diablo no tiene poder sobre nuestra oración. Digo, hable lengua, qué sé yo. Me agarró desprevenido. Así que el que quiere oración tiene que aprender a orar. No sea mendigo. ¿Usted cree que los pastores tienen más poder entonces cuando oran? No. Usted ora y déjese que otro ore también por usted. Y quiero una iglesia, Templo Buenas Nuevas, unida, sin conflictos. Recuerde que acá no hay conflicto, el conflicto está en la casa. Cuando volvamos. Cierre sus ojos. Y todo aquel que quiere algún tipo de oración, que el Señor le ayude, pase adelante, quiero orar por usted.